Buenas noches, América. Miles de estadounidenses celebraron este fin de semana la fiesta de Halloween. Sí, la de los disfraces y noches del trick o treat, o como traducen en algunos países, truco o trato, o más popular aún, tricky tricky. La familia Goldback de Kentucky tampoco se quiso perder la fiesta, y este año el papá Bryant no se le ocurrió mejor disfraz para él que el de ser un soldado nazi y para su hijo en edad escolar el de Adolf Hitler, el genocida dictador alemán. Las fotografías en Facebook provocaron este fin de semana un auténtico maremoto de protesta. El legado del nazismo es seguramente la más triste ejemplificación del mal que se pueda mencionar y que tiene al Holocausto como uno de los capítulos más sombríos de la historia de la humanidad, del que tan solo ha pasado 70 años. El caso de esta familia de Kentucky se produce cuando, no solo en Estados Unidos, también en Francia o Alemania, se han documentado un preocupante incremento de las agresiones antisemitas y contra minorías, la última de las cuales, sin ir más lejos, este mismo fin de semana en Pittsburgh, que nos ha dejado 11 muertos. Bromear con Hitler es trivializar con el mal absoluto del nazismo, y quien lo hace se sitúa en un nivel de perversión difícilmente superable que relativiza el mal histórico y en cierta manera justifica el mal actual. Los genocidios no surgen por generación espontánea. Se llega a ellos por una combinación de factores entre los que está la relajación moral de las sociedades que los acaban tolerando y también la paulatina debilitación del Estado que contribuye a crear las condiciones que los favorecen. Por eso el caso del señor Goldback no es trivial, sino una señal de alerta a la que poner atención. La buena noticia del caso es la contundente reacción de cientos de ciudadanos que expresaron su más absoluto rechazo y, más importante aún, las disculpas del señor Bryant, quien, a pesar de responder primero con peregrinas justificaciones, acabó reconociendo la errónea decisión. La trivialización intencionada y pública del nazismo nos convierte en cómplices morales de sus males. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner los pies de página a algunas de las noticias de la actualidad, algunas que nos han llamado la atención. La semana pasada sabíamos que la administración estadounidense pretendía enviar 800 efectivos militares a la frontera sur de Estados Unidos, coincidiendo con la llegada de migrantes, de esa caravana de migrantes. Pues bien, hoy hemos sabido, a través de una información que ha difundido el periódico The Wall Street Journal, que ya no son 800, sino 5.000 los militares que quiere enviar el presidente Trump para reforzar las tareas de control fronterizo. Pero son algunas de las preguntas que nos generan estas cuando conocemos este tipo de noticias. La primera, ¿qué tipo de ayuda van a prestar? Ustedes saben que los militares no pueden hacer tareas de frontera, ni de detención de ciudadanos, ni tareas de ley y orden internas en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando el presidente envía a los militares a la frontera, ¿para hacer qué? Eso no nos lo han aclarado. La segunda que nos llama la atención es la patrulla fronteriza, que es la encargada de hacer esas tareas de control de frontera, ¿no está bien dotada, que necesita del apoyo de militares? Es decir, tendríamos que ponerle atención a los recursos que hoy tiene la patrulla fronteriza, porque la llegada de migrantes a Estados Unidos por esa frontera sur no se ha detenido. La semana pasada sabíamos que se había incrementado. ¿Por qué esos militares ahora sí son necesarios? La tercera pregunta es, ¿tiene el apoyo de los gobernadores? Porque sin el apoyo de los gobernadores no se pueden enviar esas tropas a los estados fronterizos. Y la última que nos llamaba la atención, o que nos surgía, es si estamos reforzando el control fronterizo, ¿por qué la administración no está reforzando, por ejemplo, la ayuda de funcionarios al conocido como Servicio de Ciudadanía e Inmigración o al Departamento de Justicia? Ya que los migrantes que vienen lo que buscan es asilo. Y lo que habría que hacer es acelerar esos trámites para decidir si los aceptan o no los aceptan. Esto cuando faltan pocos días para las elecciones de medio término. Más cosas. Ha habido un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Hay 11 personas muertas este fin de semana, 6 heridos.
y lo que se produce es un nuevo ataque antisemita. Este ataque antisemita que se ha producido en Pittsburgh, en una sinagoga, lo hemos explicado aquí en NTN24, se enmarca en un incremento de las acciones antisemitas que se están produciendo, no solo en Estados Unidos particularmente en los últimos 2 años han aumentado, pero también los hemos visto en Francia, en Alemania, en algunos otros países de Europa. Miren estos datos. Los ha elaborado la Liga Antidifamación, que lleva la contabilización de esas acciones antisemitas desde el año 79. Y lo que nos llama poderosamente la atención de ese gráfico es el incremento que se ha producido entre el año 2016 y el 2017. Aún no hay datos del 2018. Hay un incremento del 57%. Ese es el incremento más alto interanual desde el año 79. Llama poderosamente la atención el último ataque antisemita que se produjo grave en Estados Unidos es del año 85, cuando un individuo mató a un matrimonio y sus 2 hijos porque pensó que eran judíos. Este fin de semana han muerto 11. Más cosas en esa mirada a la actualidad. Acaba de ganar las elecciones en Brasil Jair Bolsonaro, este candidato de ultraderecha. Inapelable la victoria, 55% de votos frente al 44% que se ha llevado el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Vamos a analizarlo con Felipe Campante, que es profesor asociado de la cátedra Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins, aquí en la capital, en Washington. Señor Campante, gracias por estar con nosotros. Brasil y Estados Unidos tienen una relación en muchos ámbitos, pero particularmente en lo económico. Es la economía más grande de América Latina. ¿Qué importancia tiene Jair Bolsonaro para la economía brasileña? Buenas noches, Gustavo. Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico hay algunas fuerzas como en sentido opuesto. Porque, por ejemplo, de un lado yo creo que los mercados sí están contentos relativamente a la alternativa que hubiera sido la victoria del PT, pero así que puede que haya una ola de optimismo, aunque a corto plazo, para la economía de Brasil, que sería algo bueno para América Latina. Pero de otro lado, yo creo que la perspectiva de la política externa de un gobierno de Bolsonaro es una política que no va a estar tan centrada en América Latina como la de gobiernos anteriores. Así que puede que Brasil le dé la espalda a América Latina desde el punto de vista de la política externa, que tendría consecuencias desde el punto de vista económico, me parece, respecto a los vecinos de Brasil. Sin duda la cuestión venezolana es una de las que más preocupa a muchas cancillerías y gobiernos en América Latina. La victoria de Bolsonaro, ¿cómo va a cambiar, cómo va a afectar en esa relación con Venezuela? Bueno, yo creo que la retórica de Bolsonaro ha sido bastante dura con Venezuela. La verdad que Venezuela ha sido un espectro presente en las elecciones, que la idea de muchos de los que han apoyado a Bolsonaro y también de la campaña es que la amenaza del PT era de hacer de Brasil una Venezuela. Así que la retórica sobre Venezuela ha sido muy presente y yo creo que va a ser una política bastante agresiva respecto a Venezuela. Precisamente sobre Brasil ha tuiteado esta mañana el presidente Donald Trump diciendo esto. Tuve una muy buena conversación con el nuevo presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ganó por un margen sustancial. Acordamos que Brasil y Estados Unidos trabajarán juntos en temas comerciales, militares y todo lo demás. Una excelente llamada. Le deseo muchas felicitaciones. El mensaje del presidente Donald Trump, que cita 2 áreas particularmente, la de la relación comercial y la relación militar. ¿Por qué es importante esa relación militar entre Estados Unidos y Brasil? Bueno, es un poco complicado saber exactamente qué tienen en mente, pero las cosas que Trump ya ha dicho respecto a Venezuela, por ejemplo, yo creo que la política de Bolsonaro seguro que va a estar más como en línea con la de Trump respecto a Venezuela. No sé qué va a pasar desde el punto de vista estratégico o militar, pero creo que desde el punto de vista de la política exterior, Bolsonaro seguro que va a estar como más en línea con Trump en los temas de Sudamérica y respecto a Venezuela en particular.
El profesor Felipe Campante, de la cátedra Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Gracias por haber estado con nosotros. Más datos de esta actualidad, más pies de página. Los venezolanos que vuelven a superar un nuevo récord en la solicitud de asilo a Estados Unidos. Miren los datos que se han conocido. Estos son del 2017, cuando los venezolanos solicitaron más de 27.000 solicitudes de asilo, seguidos de China, con 16.000, y Guatemala con 12.000. Tengan en cuenta que China tiene una población de 1.300 millones de habitantes y Venezuela 30. Y superan los venezolanos a los chinos. Este año 2018, en lo que llevamos contabilizado de acuerdo a esos datos, Venezuela continúa por delante, más de 13.000 solicitudes de asilo, seguidos ya en este caso de Guatemala, con casi 8.000, y El Salvador con 7.500. Una cosa son los que los solicitan y la otra a los que se los dan. Y lo que sabemos es que habitualmente se lo dan a muy pocos. Por eso saludamos a Mari Trini Burgos, que es abogada de inmigración. Señora Burgos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué porcentaje de ciudadanos que solicitan asilo, de los venezolanos, consiguen ese asilo? En cuanto a las maneras, a las aprobaciones de inmigración, hay muchos rumores, muchas personas dicen que los están negando todos, muchas personas dicen que los están aprobando todos. No. Las personas, el gobierno americano sigue aprobando asilos a los venezolanos siempre y cuando califiquen. Más o menos estamos en un porcentaje de 60-40, 60% de aprobaciones, que es alto, y 40% de negativas. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas personas que han aplicado sin tener ningún tipo de basamento para el asilo, personas que han estado aquí más de 10 o 15 años, que realmente no conocen tampoco Venezuela ni han vivido en el régimen dictatorial. Entonces realmente esas personas no califican para el asilo. El asilo es una forma de que Estados Unidos ofrece seguridad a alguien que huye de un miedo creíble. Cuando nosotros vemos los datos de asilo y pensábamos, por ejemplo, en la caravana de migrantes centroamericanos, nos preguntamos qué diferencia hay entre las solicitudes de asilo que presentan los venezolanos de los que presentarán o quieren presentar los centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas. Bueno, en estos casos es muy importante porque las personas que vienen en esta caravana, no todos califican para asilo. Vienen huyendo de una pobreza extrema y quieren un mejor futuro para sus hijos y trabajar dignamente. Ahora bien, hay muchas personas que son perseguidas por las pandillas que hay en estos países centroamericanos que no necesariamente son del gobierno. O sea, el gobierno no es el que persigue a estas personas. El gobierno son gobiernos democráticos, pero realmente estas pandillas sí son las que causan ese temor y ese daño y ese miedo a estas personas de estos determinados países de Centroamérica. Hay allí la diferencia. En Venezuela hay una dictadura, en Venezuela hay un proceso de persecución a estas personas opositoras. En cambio, mucha gente de Centroamérica viene a pedir asilo y refugio por estas pandillas. La voz de Mari Trini Burgos, abogada de inmigración. Señora Burgos, gracias por haber estado con nosotros. Más datos, precisamente hablando de esa caravana de migrantes. En las últimas horas, lo hemos reportado en NTN 24, se han producido incidentes en el avance de la caravana por territorio mexicano y hay, lamentablemente, al menos un muerto y 10 heridos. México está haciendo esfuerzos para detener esa caravana, no lo pudo conseguir en la frontera porque entraron, y lo que está haciendo ahora es ofrecer prebendas administrativas, por decirlo así. Es decir, les está diciendo, oigan, les ofrecemos asilo como refugiados en México, no hace falta que continúen hasta Estados Unidos, y les ofrecemos la posibilidad de que tengan permisos de trabajo. Vamos a saludar a Rubén Olmos, que es experto en relaciones de Estados Unidos y México. Señor Olmos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. ¿Qué les está ofreciendo México? ¿Qué oportunidades les ofrece México a estos migrantes? Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo te diría en primer lugar que México ha sido un país que tradicionalmente ha sido un país hermano, un país que ha tenido siempre las manos abiertas para sus hermanos de Centroamérica, especialmente ahorita ante esta crisis de inseguridad y de falta de oportunidades que se vive en la región. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la semana pasada, ante la actual crisis, pues puso sobre la mesa un plan para recibir a los hermanos centroamericanos, con un plan que incluye servicios de salud, oportunidades de educación,
pero sobre todo que sus derechos humanos y su integridad física iban a estar protegidos por la autoridad mexicana. Es importante rescatar aquí que evidentemente lo que se pide a cambio es de que se cumplan las leyes. En este sentido, se están viendo a esta delegación, a esta caravana de migrantes que evidentemente se convertirían en solicitando asilo político, asilo humanitario al gobierno de México. ¿Es cierto que México ya antes ha ofrecido asilo y después no cumple? Evidentemente, dado el número de centroamericanos que están en esta caravana, que hay que reconocer y hay que rescatar aquí, que van, el objetivo final de ellos es llegar hasta Estados Unidos. No creo yo que su objetivo sea quedarse en México, quizá quedarse de manera temporal para eventualmente intentar cruzar la frontera. Dado de que es un número importante que ha ido incrementándose a lo largo de la última semana, yo creo que aquí el gobierno de México tendría que ser muy cauteloso en prometer la posibilidad de otorgar asilo humanitario, por decirlo así, a cada uno de estos migrantes. Sí hay críticas que en el pasado el gobierno no cumplió su palabra de otorgarle a todos estos individuos asilo en México, pero insisto, dada esta situación de crisis de emergencia, quiero suponer que el gobierno de México hará todo lo posible para procesar de manera expedita la posibilidad de que estos migrantes se queden. Señor Olmos, ya que le tengo aquí, el próximo 1 de diciembre tomará posesión Andrés Manuel López Obrador y en esa ceremonia de toma de posesión o de transición va a haber figuras y personalidades de todo el mundo. Una de las personas invitadas es Nicolás Maduro, el presidente venezolano. ¿Qué mensaje lanza la administración mexicana de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, con la invitación a Maduro o la presencia de Maduro en esa toma de posesión? Este asunto, Gustavo, ha generado mucho ruido en las últimas 48 horas en México. El presidente electo López Obrador, desde que ganó la presidencia, fue muy claro de que busca estrechar aún más las relaciones con el resto de América Latina. México tradicionalmente, pues económicamente, políticamente y por su vecindad, privilegiaba la relación con Estados Unidos y con Canadá a través del Acuerdo de Libre Comercio, pero él, teniendo una tendencia más de izquierda, ha prometido acercarse a los gobiernos de la región. Evidentemente, muchos actores políticos, sobre todo de la derecha, del Partido Acción Nacional, entre otros, han dicho que es un grave error invitar al presidente Maduro, dada la situación de violación de derechos humanos que actualmente se da en su país y dado de que no está cumpliendo compromisos y acuerdos internacionales. La voz de Rubén Olmos, experto en las relaciones de México y Estados Unidos. Gracias, señor Olmos, por haber estado con nosotros. Y vamos a terminar con una noticia que es muy preocupante. La ha reportado la agencia AP, y es que con motivo de esta sensación de inseguridad que la administración estadounidense está impulsando y comunicando día sí día también sobre la llegada de migrantes y lo que supone esto para la seguridad nacional en Estados Unidos, hay a través de las redes sociales grupos de civiles de ultraderecha que se están armando. Ustedes saben que hay muchas armas en Estados Unidos, la población puede tenerlas. Pues bien, se están organizando para desplazarse al sur, a la zona de frontera, para esperar a que llegue esa caravana de migrantes y dicen apoyar a la patrulla fronteriza. Es como un posible resurgimiento de grupos de autodefensa. Muy preocupante si esta información se acaba confirmando. Lo que reporta la agencia AP es que son grupos comunitarios, en Facebook particularmente, en la que esos ciudadanos se sienten en la necesidad de movilizarse para desplazarse al sur del país y dicen defenderse de la llegada de migrantes. Sorprendente. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista hoy en Poder Latino para fijarnos en ese preocupante incremento del odio contra los judíos, el antisemitismo. Veíamos los datos antes preocupantes de la organización que se dedica a precisamente hacer el seguimiento. Desde el año 79 no había un incremento tan relevante de casos respecto de un año al siguiente, el 57% de incremento con esos 1.986 casos. Saludamos a Dina Siegel,
Van, que es la directora del Instituto Latino y Latinoamericano del Comité Judío Americano. Dina, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches. Vemos los datos y los datos nos parecían preocupantes. ¿Cuál es la primera reacción ante estas estadísticas y lo que ha pasado este fin de semana en Pittsburgh? Gracias, Gustavo, y buenas noches a todos. Efectivamente, estamos verdaderamente choqueados y muy preocupados por este incremento que lo habíamos visto en otras partes del mundo. En Estados Unidos también habíamos visto que el antisemitismo, como otros prejuicios contra minorías, estaba en ascenso. Pero lo que sucedió este sábado realmente es otra cosa. Se pasó, digamos, de la violencia retórica a la violencia real y resultó en el ataque antisemita más intenso y más violento contra la comunidad judía en Estados Unidos. Así que estamos todavía procesando esto y gracias a Dios hemos recibido muchísimos mensajes de solidaridad de parte de muchísimos americanos y gentes de otras partes del mundo que están consternados por estos nuevos escenarios. Señora Siegel-Van, ¿a qué cree que se debe este incremento del antisemitismo que se manifiesta en acciones violentas, no solo en tiroteos, sino a veces en gritos, en persecuciones, en comentarios en redes sociales, ese incremento que hay en el ambiente? Bueno, creemos que empieza con eso, exactamente, con esta retórica tóxica que estamos viendo en distintos medios sociales, en medios de comunicación, en distintas avenidas, también en el ámbito político, y esto crea un espacio, digamos, de normalidad y de legitimidad. Estas voces que en otros momentos estaban totalmente aisladas y marginadas, ahora son parte, digamos, del mainstream, y eso posibilita que gente como este extremista tome cartas en el asunto y decida realmente eliminar, digamos, a aquellos que considera enemigos. Y esto lo hemos visto no nada más en contra de los judíos, aunque el antisemitismo, como sabemos, es el prejuicio más antiguo casi de la historia, y hemos sufrido los judíos a lo largo de 2 milenios, épocas y momentos realmente terribles, pero lo estamos viendo también en contra de muchas otras minorías, tanto los musulmanes en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y latinos también en Estados Unidos, negros y otras minorías. ¿Quién es el responsable? ¿A quién cree usted que se puede hacer responsable? No de las muertes, por supuesto, pero le pregunto por la responsabilidad en favorecer ese clima de espacio público que han ido ganando grupos de extrema derecha, neonazis, de intolerancia contra las minorías, no solo latinos, también afroamericanos, judíos, en Estados Unidos. Absolutamente. Yo creo que esto no es la responsabilidad de una sola persona. Creemos que que líderes políticos han sido responsables, líderes políticos y sus seguidores, y son ellos los que de alguna manera han permitido este tipo de ambiente. Obviamente los líderes políticos, religiosos de la sociedad civil tienen una responsabilidad muy grande porque tienen, digamos, la plataforma para proyectar mensajes y promover ciertos mensajes de todo tipo, y son estas personas las que son responsables de todo esto. Y claro, los medios sociales y otros medios son los que amplifican su voz. Así que sí hay, digamos, sí creemos que son líderes políticos los que de alguna manera han permitido esto, pero creo que también la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad muy grande de levantar la voz y poner coto a estas expresiones de odio. Le pregunto directamente porque muchas voces están diciendo que la retórica que utiliza el presidente Trump en Estados Unidos no ayuda. ¿Qué porcentaje de responsabilidad le atribuiría al presidente de los Estados Unidos?
No podría yo hablar de porcentaje. Yo creo que por un lado es muy bueno que el presidente Trump salió a condenar inmediatamente los ataques antisemitas, pero por el otro lado sabemos que hay algunos otros mensajes que no son conducentes a la convivencia y a la paz social. Y en ese sentido, sí quisiéramos ver que llamara más a la unidad y a la convivencia en nuestro país y que no identificara a ciertos sectores como enemigos, de la sociedad americana. Creo que vivimos en democracia, tenemos el derecho de expresar nuestros puntos de vista. Es muy bueno que los medios de comunicación sean fuertes y sean vocales. Y creemos que es muy importante que el líder máximo de este país tenga mensajes más bien positivos y constructivos y que no lleven a este tipo de violencia. Sabemos que la comunidad judía en Estados Unidos y en el mundo en general es una comunidad diversa, también ideológicamente y políticamente. ¿Cree que lo que está sucediendo en Estados Unidos en este incremento del antisemitismo y de la intolerancia contra las minorías va a tener un impacto en las próximas elecciones de medio término del 6 de noviembre? Y si es así, ¿en qué sentido? Bueno, obviamente todo esto alimenta, cuando se politiza, digamos, estos mensajes, y especialmente en un momento tan clave como son las elecciones próximas, obviamente puede tener un impacto en tanto para demócratas como para republicanos. Creo que los americanos en general no aceptan ningún tipo de expresiones extremistas y menos cuando derivan en violencia. Y bueno, votarán en las urnas tratando de rechazar a aquellos candidatos que expresen mensajes de odio y mensajes de intolerancia. Eso sí creo que va a ser bastante contundente. Es la opinión de Dina Sigelban, que es la directora del Instituto Latino y Latinoamericano del Comité Judío Americano. Señora Sigelban, también nuestra solidaridad frente a esas muestras de intolerancia en contra de la comunidad judía. Desde aquí le mandamos un abrazo y un agradecimiento por habernos atendido esta noche. Gracias, Gustavo, y buenas noches a todos. La opinión de los expertos, de las voces relevantes en las cuestiones de la actualidad que nosotros queremos poner en Poder Latino al respecto de ese incremento de la intolerancia con las minorías en Estados Unidos y particularmente tras este trágico suceso de este pasado fin de semana que acabó con la muerte de 11 personas, además de otras heridas, en una sinagoga en Pittsburgh. Enseguida, nuestros analistas aquí en Poder Latino para el debate. Antes, les preguntamos ustedes qué opinan, qué opinión tienen, @PoderLatinoNTN, háganos llegar su punto de vista. Lo leemos al final del programa de hoy. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate, nuestro Poder Latino de hoy, con nuestros analistas que ya nos acompañan, como siempre, la voz de republicanos y demócratas. A mi derecha, Jeffrey Quijien-Palza, que es analista republicano, miembro del Hispanic Leadership Council. Señor Quijien-Palza, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Fabiola Rodríguez, que es analista demócrata, miembro de Deliver Strategies y fue directora ejecutiva del Caucus Demócrata en la Cámara de Representantes. Señora Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos a los dos. No puedo dejar de pensar en las palabras que escuchábamos ahora de Dina Siegel, que nos hablaba desde Ecuador, en el que insistía en el llamado de preocupación que tiene la comunidad judía en Estados Unidos por lo que ha pasado este fin de semana, ese incremento de acciones antisemitas, pero no solo antisemitas, sino de las minorías en Estados Unidos, de los afroamericanos, de los latinos, de los homosexuales o miembros de la comunidad LGTBI, de los judíos, por supuesto. ¿Qué está pasando en este país? Porque el incremento del 57% de diferencia entre el 2016 y el 2017 parece que es una tendencia al alza. Bueno, han capturado a este señor que cometió el atentado en la sinagoga y que le caiga todo el peso de la ley. Esa es la respuesta.
Bueno, yo siento que lo que está pasando, Gustavo, es que desafortunadamente tenemos un presidente que con sus palabras y a través de Twitter ha estado echando leña al fuego, como decimos, con sus mismas actitudes negativas y sus palabras que realmente no son palabras que deberían venir de un presidente. Un presidente debe ser un unificador, un presidente debe ser una figura que traiga a todos a la mesa. Y desafortunadamente el presidente Trump ha hecho lo contrario. Bueno, el presidente Trump ha abierto la embajada de Israel en Jerusalén y ese es un paso histórico de apoyo a todo el pueblo judío. O sea, no veo cuál es el punto de decir de que el presidente Trump está generando odio con sus opiniones. Antes de cambiar el tema, déjenme pedirles una autocrítica. ¿Ustedes creen que en las filas de su partido y su partido hay comportamientos y determinados posicionamientos que podrían ayudar más a bajarle el tono a la crispación y a la polarización que existe en Estados Unidos? Lo que está pasando ahora es que estamos viviendo una revolución cultural en la cual ser políticamente correcto creo que ha pasado al pasado. Las cosas son blanco y negro, entonces tú tienes que decir las cosas tal como son, sin faltar de respeto a nadie y respetando las leyes éticas y morales y la ley encima de todo. Pero entonces yo le pregunto, a ver, cuando el presidente abraza a un candidato de un estado en el que ese candidato ha reconocido públicamente y ha pagado una aportación para una organización de libertad de prensa, que él golpeó físicamente, no solo lo insultó con la palabra, sino que le golpeó a un periodista por hacerle preguntas que no le gustaban, preguntas sobre un tema muy razonable que los periodistas... Y cuando el presidente lo abraza y dice, este es mi chico, se sale a defender. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el periodista? No, le preguntó sobre el seguro de salud, sobre la política de salud. Aunque hubiese sido una pregunta absolutamente incómoda, recurrir a la violencia porque a uno no le gustan las preguntas no son... Habría que ver cuál ha sido la historia entre el candidato. Pero si la historia se la estoy explicando yo, ¿cree que un político tiene que abrazar a un candidato que ha reaccionado de esa manera frente a una pregunta incómoda de un periodista? Tendría que ver qué sucedió entre este político y ese periodista, no sé la historia anterior. Pero en cualquier caso, para la sanidad y la calidad de una democracia, ¿qué es mejor? ¿Una violencia por parte de un político con un periodista o que no haya esas situaciones de violencia? La violencia no es recomendable en ningún caso, pero lo que yo te estoy poniendo es en contexto. No sé cuál habrá sido la historia entre este periodista y el candidato. Yo no sé, posiblemente formó parte de la actualidad en este país. Posiblemente hayan habido opiniones... Sí, pero ¿no hay ni un poquito de autocrítica? ¿Cree usted que hay maneras que se pueden mejorar dentro del Partido Republicano y de la misma presidencia? Siempre hay que apuntar a mejorar todo. Pero lo que está sucediendo en este momento es que cualquier cosa que sucede le echan la culpa al presidente Trump. Cualquier cosa. Hay un huracán, presidente Trump. Brasil no ganó el Mundial, presidente Trump. Los Dodgers ganaron. Vamos a dejarlo Trump. aquí porque se me va el tiempo. Favor. Dentro del Partido Demócrata hay frases, determinados comentarios de la incivilidad que decía ahora nuestro analista republicano sobre Hillary Clinton, el ex fiscal general Eric Holder, que dijo que cuando te dan un golpe bajo hay que responder de una manera más dura. Todo ese tipo de retórica que contribuye a alimentar la contraparte, ¿no cree que es mejorable? Mira, yo te puedo hablar de el tiempo en el que serví en el Caucus Demócrata, cuando Javier Becerra era el líder del Caucus Demócrata, y la forma en que los líderes demócratas en la Cámara de Representantes han tratado de trabajar de manera bipartidista con los republicanos. El caso específico, inmigración. En esos momentos estábamos creando un grupo bipartidista en el que algunos republicanos, y te estoy hablando de republicanos conservadores como estados de Texas, en los que estaban dispuestos a trabajar con nosotros, buscando una solución a los problemas de inmigración. Sin embargo, el ala más radical de los republicanos boicoteó esas negociaciones y no pudimos lograr nada. Los esfuerzos de parte de los demócratas los hemos hecho. Otro ejemplo bien claro. Brevemente. Cuando Javier Becerra trataba de hacer algunos, incluso eventos, con Cathy McMorris Rodgers, la contraparte republicana, siempre la respuesta era no. Ya ni siquiera copatrocinar, no te estoy hablando de copatrocinar un proyecto de ley, te estoy hablando de un evento conjunto, de invitar a periodistas a hablar de inmigración, por ejemplo. La respuesta siempre era no.
Vamos a cambiar de asunto. Saben que la caravana de migrantes continúa su camino por México hacia Estados Unidos. Hoy hemos conocido que no serán 800 los efectivos militares que la administración del presidente Trump quiere enviar a la frontera, sino 5.000. Pero teníamos muchas preguntas al inicio de este programa, preguntas como qué tipo de apoyo van a realizar, porque no pueden hacer cuestiones ni de ley ni orden, no pueden pedir pasaportes, no pueden detener, pueden apoyar a la patrulla fronteriza, pero no sabemos qué van a hacer. Dos, nos preguntábamos si el hecho de que sea necesario enviar, teniendo en cuenta los flujos migratorios que llegan a la frontera, es que la policía fronteriza, la patrulla fronteriza, no está bien dotada, porque el número de migrantes que van a llegar ahora tampoco cambia en nada las trayectorias, los datos que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cuántos son ahora? ¿20.000? No. Esta mañana escuchaba una entrevista que... ¿1 millón ya llegaron a 1 millón? Decía, sí, pero si somos serios, somos serios. No es 1 millón. Había entre 7.000 y 10.000, y esta mañana escuchaba al embajador de México en Estados Unidos diciendo que algunos habían regresado a sus países por las ofertas que les hacían y otros habían decidido quedarse y, por lo tanto, por el camino se habían descolgado algunos. Preferiría no dar una cifra, pero no es una cifra superior a los 10.000. Es una cifra... es bastante. Sí, no digo que no, pero si uno lo compara con los flujos migratorios de la llegada de gente a la frontera, no es algo que cambie tanto. No, es diferente. Estados Unidos es el país más visitado del mundo, pero lo que está pasando acá es una marea humana. ¿Pero está justificada la llegada el envío de 5.000 efectivos militares a la frontera cuando son cuestiones de logística lo que pueden hacer? Por supuesto, ¿no? Si tú ves el fin de esta caravana de migrantes, entrar por la fuerza a través de un control fronterizo. Esa es la finalidad de ellos. Lo que tenemos es una crisis humanitaria, Gustavo. Y el hecho de que el presidente esté solicitando que fuerzas militares acudan a la frontera es solo un reflejo de que estamos a unos cuantos días de las elecciones. El presidente está nuevamente utilizando su retórica antiinmigrante, tratando de crear terror, temor entre sus votantes, que son los votantes blancos. No, esa no es retórica inmigrante porque los señores no son inmigrantes todavía. Jeffrey, yo he sido muy respetuosa cuando tú hablas y no te están acá adentro. No te interrumpo cuando tú hablas, me estás interrumpiendo y te pido que por favor seas respetuoso. Yo soy muy respetuoso, pero estás poniendo un adjetivo malo, porque no son inmigrantes, es una caravana que está viniendo y todavía no ha ingresado al país. Es una crisis humanitaria porque estas personas que están viniendo en esa caravana de inmigrantes y refugiados no tienen más opciones en su país. Y muchas de las razones por las que no tienen más opciones son por las políticas que los Estados Unidos ha tenido hacia Centroamérica. ¿Sí? De nuevo la retórica de la izquierda comunista de los años 50 que le echan la culpa de todos los males del mundo al capitalismo yanqui, ¿no? Es la retórica del antiimperialismo. Nosotros estamos mal porque tú vienes y nos explotas. Y siguen con esa retórica de hace 70 años. Por favor, eso es de hace del siglo pasado. Tienes que ver históricamente los efectos que han tenido muchas políticas no solo económicas. Esos países están mal por aplicar políticas socialistas, igual que en Venezuela. Honduras no es socialista, así que por favor te suplico que estudies un poco más historia. No es socialista, pero todas las políticas que implementan en los países latinoamericanos, en la mayoría, no, todos, puede decir todos, incluyendo en Brasil, que ahora hemos tenido un cambio a la derecha, son políticas socialistas, son por las políticas llamadas progres, ¿no? Que dicen, oh, vamos a ser buenos y vamos a hacer programas sociales, vamos a oprimir la creación de empleo porque el empresario es malo y el imperialismo yanqui nos derrota y nos hace mal. Pero bueno, caso bien anecdótico, todos quieren venirse acá, a la casa del demonio. En Centroamérica, tú sabes que existe una crisis debido a efectos del clima, huracanes. Hay una sequía en Honduras, en Honduras y en el Triángulo de Honduras, El Salvador y Guatemala, que son los 3 países en Centroamérica más afectados y que están siendo quienes más envían inmigrantes, tú lo sabes. Esto no es una cuestión que se pueda resolver fácilmente. Cuando la gente no tiene esperanza en sus países, obviamente van a buscar una salida. ¿Es este el camino ideal? Claro que no.
pero el camino ideal es ayudar y apoyar a esos países a que produzcan empleos, a que creen opciones para que sus ciudadanos se queden en sus países. La gente no quiere salir de sus países. Tengo que cambiar el asunto y les pido un comentario breve en este recta final de este debate. Hemos conocido por la agencia de noticias Associated Press que a través de Internet hay grupos de civiles de ultraderecha que se están organizando para viajar de distintas partes del país a la frontera sur, dicen para apoyar a la patrulla fronteriza, con el imperativo de detener esa caravana de inmigrantes. Están armados, porque en este país hay armas para los ciudadanos. Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que defiende la segunda enmienda de la... Sí, en España también armas, ¿ah? De la Constitución. Sí, probablemente en España está más regulado que aquí. Y tener armas requiere de una licencia, una revisión médica. Conozco bien los requisitos. No puedes tener una K-40 y lo que sea, o una R-15. De grado militar. Es imposible. Pero en cualquier caso, porque estamos fuera de tiempo, señora Rodríguez, ¿qué le dice a usted el hecho de que haya ciudadanos que estén por Internet circulando la necesidad de armarse para organizarse y viajar al sur del país a defender una frontera frente a lo que la administración llama una invasión? Bueno, esto es una situación muy peligrosa, Gustavo, porque estamos hablando de civiles que no tienen el entrenamiento adecuado y que pueden responder de una manera totalmente inesperada cuando ven un grupo de gente tan grande. Y esto es una situación muy peligrosa, pero nuevamente están siendo alentados por la retórica antiinmigrante que se está escuchando en este país de parte del presidente mismo. Cerramos. El término ultraderecha no sé dónde lo han sacado, pero no existe. Pero las personas que están yendo a apoyar y a defender el país, yo los llamo patriotas, porque están utilizando sus propios recursos, su propio dinero y su propio tiempo a ir a defender un hecho ilegal, que es saltar la frontera sin documentos. Oiga, señor Kilian Palza, me obliga a decirle que el término ultraderecha sí existe para definir a determinados grupos ideológicos y comportamientos. A ver, ¿pero cuál es? Y la segunda cosa es... ¿Cuál es el ultraizquierda? Entonces, personas de ultraizquierda serían terroristas. Pues probablemente también existe... Comunistas, ¿no? La guerrilla comunista es ultraizquierda. Los extremos existen de ambos lados. Entonces, Intifada o esos chicos que salen... No, pero son de ultraizquierda. Oiga, pero vamos a ver, negar la realidad no ayuda a yo te hacer estoy el preguntando que definas el concepto de ultraderecha. No, pero yo estoy aquí para escucharles a ustedes, pero cuando usted me dice que no existe la ultraderecha... Es que tú me estás diciendo que... La hay en Europa, la hay en Estados Unidos, Charlottesville fue un ejemplo clarísimo de ultraderecha, de movimientos... Es que tú me estás diciendo que un señor que es padre de familia, que tiene un arma y se organiza con el vecino, vamos a defender la patria, me dices, es de ultraderecha. ¿Son grupos de defensa? ¿Ah? ¿Son grupos de autodefensa? No son grupos de autodefensa, son ciudadanos que se están organizando libremente, que dicen, oye, esto es lo que está pasando, la policía no se va a dar abasto, vayamos ¿Pero a ver... quién ha dicho que la policía no puede dar abasto? Son 10.000 personas que están viniendo. Pero si el gobierno en masa. Pero si el gobierno envía 5.000 a apoyar los funcionarios de frontera y la frontera está custodiada por un cuerpo profesional de funcionarios, ¿es necesario que haya civiles armados que se desplacen a la frontera? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no? Son patriotas, están yendo, ¿no? ¿O hay una ley que los impida? Pero ¿dónde está la línea entre las funciones de control fronterizo que tiene que realizar la administración? No, están yendo de apoyo. La policía les va a decir, ¿sabes qué? Ustedes, señores, váyanse a un lado, que nosotros vamos a controlar la situación. Pero son patriotas, están demostrando su derecho, pues, ¿no? Es un derecho de opinión, Ira. Es un derecho de opinión. ¿O me equivoco? Lo tenemos que dejar aquí. No me gusta. Ese gesto... No, yo les invito, a mí me gustan los debates que tengan argumentos y son sus puntos de vista. Sí. Yo puedo tener los míos, pero no es el motivo del debate. Han sido las opiniones de Jeffrey Kilian Palza, que es analista republicano y miembro del Hispanic Leadership Council, y de Fabiola Rodríguez, analista demócrata y exdirectora del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes. Hace un par de meses estuve en Cádiz, en una playa, y llegó una barcaza con inmigrantes y saltaron y entraron corriendo a Cádiz y la gente estaba... ¿Qué es lo que pasa acá? Y seguramente había que recibirlos con armas de la población civil. No, pero la gente estaba asustada. Bueno, hasta aquí nuestro debate de hoy. Enseguida vamos a las recomendaciones culturales. No se las pierdan. Continuamos con Poder Latino.
Tiempo para la cultura, para las recomendaciones culturales que, como siempre, nos trae Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Con qué nos ofreces comenzar la semana culturalmente? Hoy con El Mecanismo, que es una serie de 8 episodios dirigida y escrita por José Padilla, que es uno de los productores de la famosísima serie Narcos. Uy, y con el éxito que ha tenido, pero también es muy controversial. Pero en cualquier caso, ¿por qué vale la pena verla? Bueno, ayer, por supuesto, Jair Bolsonaro fue electo el próximo presidente de Brasil. Y esta serie nos puede ayudar a entender un poco cómo llegamos aquí con este candidato que promete limpiar la política brasileña, cueste lo que cueste. Porque la serie está basada en la operación conocida como Lava Jato o Lava Autos, en la que un grupo de investigadores y fiscales trataron de llevar ante la justicia a los criminales de cuello blanco. Y una investigación que comenzó en Brasilia sobre el lavado de dinero se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más grandes del mundo. De Latinoamérica, seguro. Sí. Bueno, pero eso se expandió por el resto del mundo, implicó a gente hasta en África. Eu não sou o chefe do esquema. Tem gente bem maior, né? O que o senhor quer dizer com gente maior? Tudo bem, presidente? Muito maior do que a gente podia sonhar. La serie de José Padilla, El Mecanismo. Para verla, ¿dónde? En Netflix está disponible. O sea que cuando quieran la buscan en las plataformas digitales. ¿Ustedes las han visto? ¿Nos quieren recomendar alguna serie? @PoderLatinoNTN. Nos gusta saber qué ve y qué nos recomienda. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales a ver qué nos comentan ustedes los televidentes. Mensajes que nos llegan como estos. Ya ganó Bolsonaro en Brasil, un tipo muy controversial que ha recibido muchas críticas por ser tan radical. Ya la gente está cansada de los políticos tradicionales. Bolsonaro es un Trump latino. Tiene fama de loco y de que pone a cualquiera en su puesto. Muchas gracias, Luis. Interesante su mensaje, su reflexión. A todo mandatario hay que darle los 100 días de gracia para que pueda comenzar a aplicar sus proyectos, sus propuestas políticas. Ahora bien, si nos fijamos en lo que llevaba en esa propuesta política, en esa agenda política, nos preocupaba. ¿Por qué? Porque las propuestas, como el presidente Trump, son propuestas que afectan no solo a la calidad democrática de Brasil, sino que tienen un impacto regional. Pero, en cualquier caso, merece esos 100 días de gracia. Después le juzgaremos. Nos hicieron creer que Trump iba a deportar a todos los latinos, iniciar la Tercera Guerra Mundial y quebrar a Estados Unidos, y terminó haciendo en 2 años más que Obama en 8. Me permito dudar de lo que digan de Bolsonaro. Gracias, Pablo. Su mensaje nos hace también reflexionar. Es cierto, Donald Trump se explicó, se aventuró la ciencia política a decir que iba a ser un completo desastre, y hay quienes ven en su agenda política resultados. Los está cumpliendo. No sé si se vaticinó una tercera guerra mundial, pero en cualquier caso sí es cierto que su política de mano dura fue una propuesta y la está sin duda llevando a cabo. Decíamos antes que a Bolsonaro hay que darle los 100 días de gracia. Ahora, si nos fijamos en las propuestas que lleva, pues afectan, por un lado, a la calidad democrática de Brasil, la democracia más grande de América Latina. Son preocupantes sus propuestas para el respeto a los derechos humanos, y también los ataques a la prensa nos preocupan. Pero insistimos, una cosa es lo que se dice en campaña y la otra lo que se hace desde el gobierno. Si cumple, será preocupante. Son los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, que nos llaman la atención y que ponemos a consideración al final del programa. Como siempre, nos gusta saber qué opina usted. @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Gracias por escogernos. Nos vemos mañana de nuevo aquí en Poder Latino. Que tengan una feliz noche.